Buenos días, maestro y compañeros de grupo. Mi nombre es Luis Gerardo Corona García y voy a presentarles la NOM 009 STPS 2011. Y esta trata sobre las condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. Esta norma fue creada gracias al secretario del Trabajo y Prevención Social, Javier Lozano Alarcón, que el 31 de agosto presentó este proyecto al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud y fue presentada el 22 de octubre del 2010 en el Diario Oficial de Seguridad y Salud en el Trabajo. El objetivo de esta norma es establecer los requerimientos mínimos de seguridad para la prevención de riesgos laborales, para la realización de trabajos en altura. Un trabajo en altura es considerado así después de 1.8 metros sobre el suelo. El campo de aplicación de esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica en aquellos casos donde se realicen trabajos en altura. Nosotros podemos observar a veces en nuestra casa cómo los de la Comisión Federal de la Electricidad están arreglando los postes de luz y pues ese es un trabajo en altura ya que rebasa los 1.8 metros dictados. Bueno, las referencias que se necesitaron para poder crear esta norma vienen de las siguientes normas. La NOM 004 STPS 1999, que trata sobre los sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipo que se utiliza en los centros de trabajo. La NOM 017 STPS 2008, sobre equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. La NOM 026 STPS 2008 sobre los colores y señales de seguridad de higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías y la NOM 029 STPS 2005 sobre el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad. Más adelante veremos por qué fueron necesarias estas normas para poder crearla. Un punto muy importante dentro de esta norma son las obligaciones del patrón. Como primer obligación tenemos que debe de contar con un análisis de las condiciones en las áreas en las que se lleven los trabajos. No puede trabajar en un área que se encuentre inservible, ya que puede existir un riesgo al hacer los trabajos. La segunda es disponer de los instructivos para la instalación, operación y mantenimiento de los sistemas. Debe tener control total sobre estos sistemas. La número 3 es proporcionar autorización por escrito a los trabajadores que realicen trabajos en altura. Solo aquellas personas que el patrón esté dispuesto a hacer trabajar en estas áreas pueden trabajar. La número 4 es cumplir con las medidas generales de seguridad y condiciones para la ejecución de trabajos. Aquí podemos observar que los sistemas utilizados en estos trabajos generalmente son andamios tipo torre o estructura, andamios suspendidos, plataformas de elevación, escaleras de mano y redes de seguridad. La número 5 es supervisar que se cumple con las medidas de seguridad dispuestas en los instructivos, así como las medidas generales de seguridad y condiciones de seguridad establecidas en la norma. Otra obligación es evitar o interrumpir la actividad en altura cuando se detecten condiciones inseguras en los sistemas, o sea, cuando los sistemas tengan algún fallo o estén indispuestos para trabajar. También cuando existen riesgos de condiciones climáticas, por ejemplo, que exista un sismo o exista una fuerte tormenta o incluso hasta viento muy fuerte. La séptima es establecer y aplicar un programa de revisión y mantenimiento a los sistemas. Como dije, se deben de tener un control total sobre estos. La número 8 es llevar los registros de las revisiones y del mantenimiento. Esto se debe de hacer cada año. La número 9 es proveer a los trabajadores al menos un sistema de protección personal, como la red de seguridad. El número 10 es practicar exámenes médicos a los trabajadores para que puedan realizar un trabajo en altura estable. Otra obligación que tienen los patrones es disponer de un plan de atención de emergencias. Más adelante veremos de qué trata este. La número 12 es contar con un botiquín de primeros auxilios, así como saber manejarlo para atender posibles casos de emergencia. El número 13 es proporcionar capacitación, adiestramiento e información a los trabajadores que estarán involucrados en la realización de los trabajos en altura. Como dije, deben de tener conocimiento amplio sobre los sistemas que se estén utilizando y deben de saber cómo hacer el trabajo.
La número 14 es supervisar que los contratistas cumplan con el establecimiento de la norma. Y la número 15 es exhibir la autoridad del trabajo, los documentos que le presenten la norma les obligue a poseer. Más adelante veremos cuáles son estos documentos y para qué sirven. Así como los patrones tienen obligaciones, también los trabajadores. Un ejemplo de ella es participar en la capacitación que proporciona el patrón. Como dije, el patrón debe de indicar cómo se utilizan los sistemas basándose en el manual de este. La número 2 es conocer y cumplir las medidas de seguridad establecidas por el patrón o el contratista. La número 3 es informar al patrón o contratista sobre cualquier condición insegura o acto inseguro que se observe en los trabajos en altura. Si existe alguna medida que no esté bien formada en los sistemas, debe de avisarle. La número 4 es utilizar el equipo de protección personal que se le es proporcionado por el patrón o el contratista para evitar los riesgos que se planteen después. La número 5 es acudir y someter a los exámenes médicos que indique el patrón. Así podemos saber cualquier afectación a la salud o acrofobia. La acrofobia es el miedo a las alturas y que ésta comprometa la seguridad de él y de los demás compañeros. Como dije, es importante mencionar las medidas de seguridad que éstas establezcan en la norma. La número uno es colocar en estructuras fijas elevadas redes de seguridad para proteger al operador. La número 2 es efectuar trabajos en altura solo con personal capacitado y autorizado por el patrón. Las autorizaciones que da el patrón deben de contener lo siguiente. Como número uno es el nombre del trabajador autorizado. 2, el tipo de trabajo por desarrollar y el área donde se lleva a cabo la actividad. La número 3 es las medidas de seguridad que se deberán de aplicar al trabajo. La número 4 es la fecha y hora de inicio de las actividades y el tiempo que va a transcurrir durante esta. Y como último es el nombre y firma del patrón o de la persona que designe para otorgar la autorización. El punto número 3 de la medida de seguridad es revisar bien el sistema a ser utilizado. Los componentes defectuosos deben ser removidos o identificarlos para evitar su uso y debe de ser reemplazable y sustituirse por algún otro original o que esté autorizado por el fabricante. Como otro punto es supervisar que los trabajos en altura se ejecuten de acuerdo a las medidas generales de seguridad y condiciones de seguridad. Y por último es usar para trabajos en altura un sistema de protección personal para interrumpir estas caídas. Otro punto importante es constatar que en ningún caso se rebasa la capacidad de carga nominal del sistema en uso. En los andamios no podemos rebasar la capacidad de soporte que estos poseen. También debe considerar los riesgos adicionales generados por la presencia de fuentes de calor, humedad, ácidos, aceite, grasa, polvo, ambientes corrosivos o con temperaturas extremas. Otro punto es prohibir el uso de cables metálicos donde exista algún riesgo de eléctrico y desenergizar o reubicar las líneas eléctricas que se encuentren en el lugar en donde se realizarán los trabajos en altura y que presenten riesgo para los trabajadores. Como otro punto es aplicar cuando se trabaja en la proximidad de líneas energizadas las medidas de seguridad siguientes. Tomar precauciones para evitar que se llegue a tener contacto accidental con las líneas de energía. Colocar protecciones como cintas o mantas aislantes en las líneas eléctricas y utilizar equipo de protección personal. Otro punto importante es proteger las cuerdas cuando pasen por bordes filosos, así podemos evitar que se estén desgastando e incluso cortar y así romper el sistema. La número 12 es delimitar la zona o área a nivel de piso en que se realizará el trabajo, así podemos evitar que personas pasen por debajo de este y pueden suceder algunos riesgos. Número 13 es evitar actividades en altura cuando se detecten condiciones climáticas que implican riesgos para los trabajadores, como lo mencionamos antes. La número 14 es someter el sistema utilizando una revisión anual a fin de asegurarse que se encuentre en óptimas condiciones de seguridad. Esta revisión debe ser cada año y tiene que ser revisada por personal capacitado y adiestrado para tal fin. Otro punto es llevar el registro de las revisiones y mantenimiento realizados a los sistemas o equipos, en el que al menos se deberá considerar lo siguiente: los datos generales del sistema, las fechas de las revisiones,
y las acciones que se emplean en este, las observaciones que resulten de las revisiones efectuadas, las acciones preventivas y correctivas, la identificación del trabajador o trabajadores responsables de la reparación y el señalamiento de los responsables de la liberación para su uso. Como lo mencioné anteriormente, debe tener un seguimiento de seguridad de los trabajadores. Como punto número 1, a los trabajadores que realicen trabajos en altura se les deberá practicar exámenes médicos al menos cada año. Esos exámenes médicos deben de contener lo siguiente: aparte de que debe de constar por escrito en medios electrónicos, se debe de poner el nombre del trabajador, la evaluación médica del trabajador y el nombre del médico, su firma y número de cédula profesional. El último examen practicado deberá conservarse mientras el trabajador se mantenga activo en la línea de trabajo. Y como dije, es importante mantener un plan de atención de emergencias. El responsable de implementar el plan debe de crear un documento que tenga el alertamiento, la comunicación de la emergencia junto con el directorio de los servicios de auxilio, ya sea la ambulancia y alguno otro, la suspensión de las actividades, los primeros auxilios en caso de accidentes, la eliminación de los riesgos durante y después de la emergencia, el uso de los sistemas y equipos de rescate, en su caso, y la reorganización de las actividades. Otro punto es la identificación de las rutas de evacuación, las acciones por implementar, los sistemas y equipos de rescate y la capacitación y adiestramiento de los trabajadores en la relación con el contenido del plan. Y bueno, el patrón puede tener la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento. Estas unidades de verificación deben evaluar la conformidad con la presente norma y se debe de aplicar los criterios de cumplimiento establecidos en el procedimiento para la evaluación de la conformidad. Estas unidades de verificación acreditada y aprobada que evalúan el cumplimiento de la presente norma deberán emitir un dictamen. Este dictamen debe de contener los datos del patrón y los datos de la unidad de verificación. Podemos observar que en los datos del patrón encontramos el nombre, el domicilio completo, el nombre y firma de representante legal. En caso de datos de la unidad de verificación se encuentra el nombre, el número de registro, el número de aprobación, las fechas en que se es otorgada la acreditación y aprobación, el resultado de las verificaciones, el nombre y firma del responsable de emitir el dictamen, el lugar y fecha y la firma del dictamen y la vigencia del dictamen. Esta vigencia de los dictámenes deben ser emitidos por la unidad de verificación cada 2 años. Por último, les dejo la bibliografía que es utilizada para poder crear esta norma. En esta norma no encontramos ninguna norma internacional, ya que no existía ninguna referencia alguna en su elaboración. Espero les haya gustado esta presentación y muchas gracias por su atención.